Saludos, estimados hermanos en Jesucristo. Qué alegría es volver a transmitir un nuevo tema de apologética católica. El tema de esta ocasión tiene el nombre La rebelión de Martín Lutero. Es un tema, sabemos nosotros, muy controvertido, muy discutido contra los hermanos separados. En esta oportunidad vamos a hablar de la historicidad del año de nacimiento de Martín Lutero, el año del fallecimiento, el año de la rebelión, etc. Son temas muy importantes que hay que compartir, que hay que saber darles a ustedes, explicarles más o menos, ¿verdad? Para tener una idea más clara, ¿verdad? Una idea más clara para que cada uno tenga respuestas sólidas, con años. Si es posible, vamos a mencionar también el siglo, cuando se reveló a la iglesia primitiva, la verdadera, la auténtica, la que Cristo formó en los apóstoles. Sabemos que Martín Lutero era un fraile agustino. Fraile es igual a decir sacerdote. Él era sacerdote, era un monje. Y agustino era una orden como que entendamos nosotros, es un grupo de sacerdotes que viven una vida distinta en algunos pasos, en algunos formas, ¿verdad?, de vestir, un vestuario de un color distinto a otras congregaciones, ¿verdad?, religiosas que hay dentro de la iglesia. Entonces Martín Lutero era un seguidor de la vida de San Agustín. San Agustín era aquel hombre que era totalmente contrario, duro a la fe. El estudio a él lo había dañado psicológicamente, espiritualmente, estaba totalmente contra de la religión, en contra de los cristianos. Pero Santa Mónica, su madre, oró aproximadamente 28 a 30 años más o menos para que su hijo se convirtiera al cristianismo. Entonces, Martín Lutero era, dijimos, sacerdote. Fíjate bien, hermano. La mayoría, los principales miembros de las iglesias separadas protestantes, la mayoría de ellos han sido católicos. La diferencia es que ellos se llenan la boca, se llenan de labia, ¿verdad?, diciendo cuando estaban en la oscuridad, cuando estaban perdidos. No, esas frases son monótonas, es decir, lo mismo dicen todos. No dicen en realidad que no fueron servidores buenos, fieles al evangelio, y cometieron un error, cometieron 2 errores, quién sabe cuántos errores, y no soportaron y se dividieron, se separaron. Entonces, la separación de Martín Lutero de la iglesia oficial, la iglesia universal, más o menos tenemos hechos históricos. Por eso, como apologética, dijimos que es una rama, es una ciencia de la
teología que nos ayuda a entender y a conocer mejor la iglesia a profundidad. No estamos hablando o inventando fechas, inventando palabras, inventando citas bíblicas, textos bíblicos, cuando estamos ya en un tema específico. Hoy vamos a hablar de los orígenes de la división. Martín Lutero nace allá por el año 1483. Oye, 1483. Y muere en el año 1546. Esa es la fecha de su muerte. Los hermanos separados celebran el nacimiento de sus sectas. La primera que se dividió de la Iglesia Católica un 31 de octubre, todos los 31 de octubre de cada año. Pero curiosamente, misteriosamente, les hago la pregunta a ustedes, comúnmente en la sociedad, esa fecha, ¿o qué se celebra en esa fecha? El Día de las Brujas, el Día de los Canchuleros, aquí en la zona de nosotros, o el Halloween, que también se le llama, ya en la lengua en inglés, ¿verdad? Ahora, ¿qué se celebra en Halloween? Que preguntaron también. El Día de los Muertos, dicen algunos. El detalle es que ese Día de los Muertos, hermano, hay otra cuestión un poco complicada. Que ustedes saben que en México, en Estados Unidos, en países más desarrollados, vamos a decir así, intelectualmente, socialmente, pero que allí esa fecha se sacrifica el alma de una persona a Satanás. Entonces, date tú la respuesta, di tú, ¿qué idea te da a ti que ellos celebren un día 31 de octubre? ¿Qué misterio podrá tener eso satánico, pecaminoso? Vaya usted a saber, como digo yo. Vaya usted a saberlo, porque en la realidad hay que tener en claro, ¿verdad? Hay que tener claro que esas fechas para nosotros los cristianos nos da buena espina. Una cosa es celebrar el Día de los Fieles Difuntos. Otra cosa es celebrar el Día de los Santos. Pero en términos cristianos, en términos espiritualmente hablando, no en términos hablando de la muerte, conmemorando la muerte, y aún más de eso, en algunos países siempre hay decapitaciones, decapitan a una persona, a un niño, a un hombre o a una mujer, ofreciéndolo a Satanás. Pues esa es la fecha que celebran mis hermanos separados. Piensa tú si es, como dijo aquel, fecha de mal agüero, o es, ya tiene algo de, pues, suspicacia, ¿verdad? Es decir, pues ellos sabrán por qué lo hacen esa fecha, que socialmente no es nada bueno. Muy bien, entonces Martín Lutero nace en el año 1483. En el año 1516, más o menos, por ahí así, 1515, dicen algunos historiadores, 1516, comienza su rebelión, la contradicción, a tal grado que llega al año 1517 y eso, en vez de aplacar sus temas, sus predicaciones, Martín Lutero iba creciendo sus mensajes contrarios a la fe de nuestra iglesia. Y voy a decir
¿cuáles eran los temas que él contradecía? Por aquí no estamos dando garabato a nadie, no estamos mintiéndole a nadie, no estamos dando temas nada más solamente por atraer evangélicos o protestantes a nuestra iglesia. No, aquí mi interés ha sido siempre que los católicos que ven este programa, que visitan mi canal de YouTube para ver los temas un poco hablando de la apologética, de defensa de la fe, conozcan la realidad, el origen, el año, el siglo, cuando comienza la división. Veamos cuáles eran esos temas un poco de contrariedad de Martín Lutero. Primeramente, sus primeros ataques fue contra el celibato. ¿Qué es eso? En contra de que los sacerdotes no se casaran. Él siempre decía que los sacerdotes tenían que casarse. Pero a él se le olvidó, pero ella era, oiga, esto para decir, sí, si los curas pueden casarse, tendrían que casarse, claro, también es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Sin embargo, si tú no sabes, antes de ser sacerdote, la iglesia lo deja en libertad. Lo deja en libertad, que la persona decida ser célibe, entregarse por amor a Cristo, por amor a las almas, o que se case. Si también bajo el matrimonio podemos llegar a la santidad, ¿verdad? Recordemos los pasos para poder servirle a Dios santamente. La soltería, soltero, ¿verdad? Sin estar acompañado, ni bajo el matocho, ni en la oscuridad nada más, sino soltero, casado, bien casado, o la vida religiosa, la vida consagrada. Tenemos las monjas y tenemos a nuestros sacerdotes. Digo esto para que tú también entiendas o comprendas el por qué en la iglesia no se casan los sacerdotes, se casan con la iglesia de Cristo. Su esposa. Fíjate, un anillo les ponen también al sacerdote. Pero es libertad y decisión personal si lo hacen o no. ¿Me entiendes, hermano? Entonces el pleito era que casaran. Y de hecho él al final después se casa. Y se casa con una monja. Se me escapa el nombre ahorita de esta monja. Pero ese era el primer problema, el celibato. Luego, contradecir las misas de difuntos. No vale orar por los difuntos. No sirve de nada orar por los difuntos. No se saca a nadie del infierno. Ese era su tema controversial, contradictorio, protestando. Por eso le decimos nosotros a los hermanos separados protestantes, porque en el principio siempre han protestado de la verdad de Cristo, de la verdad que predica la iglesia. La iglesia católica nunca ha dicho que hay que rezar para sacar a un alma del infierno. No, las almas que mueren, ¿verdad? Cuando muere una persona y esa alma no hizo obras de misericordia, no aceptó a Jesús en su corazón, no reconoció al Señor, no le sirvió al Señor, hermano, esa alma, si ya está en el infierno, no podemos hacer nada, de nada. La iglesia recomienda que oremos por las almas que perseveraron, que sirvieron, que tuvieron un encuentro personal con Cristo, casaditos, solteritos, y a lo mejor antes de morir, un pequeño pecado, un pecadito pequeñísimo, pero que al fin
es pecado, y la Sagrada Escritura dice que al cielo no entra cosa manchada, nadie entrará manchado, por lo tanto necesita una cierta purificación. Y esa purificación todos tenemos que pasar por ese estado de purificación. Y es ahí donde la iglesia recomienda interceder, orar, hacer sacrificio por el alma de ese fiel difunto. ¿Me explico? Pero ellos, Martín Lutero, tan inteligente que era, pues predicaba eso. Por lo tanto, date cuenta que era un error el que Martín Lutero enseñaba. Y no quiso rebelarse nunca, es decir, aceptar que estaba en el error, que había interpretado mal lo que la iglesia como madre y maestra enseñaba, y la soberbia y el orgullo lo mantuvo cegado, ¿verdad? También ser dominado por el Papa, ¿verdad? Ser dominado por el Papa. Eso es lo que él tanto predicaba, ¿verdad? En sus tesis, y que él, hermano, las fue a clavar en las puertas de los templos católicos, como queriendo decir: ya no sigas engañado, ya no sigas haciendo eso, ya no permitas que te engañen. Y el Papa de ese tiempo, ya vamos a mencionar quién era, le dijo: Fray Martín, quite esos papeles, esas tesis, sus predicaciones, sus escritos, que están equivocados. Y él no quiso. Problema de rebelión, porque se rebeló. No quiso obedecer, no quiso aceptar su equivocación. Luego, estamos hablando también, rechazó los sacramentos. Fíjate, rechaza los sacramentos, aunque no todos, pero, por ejemplo, los sacramentos que sí los aceptó, tal vez no como sacramento, pero aceptó el bautismo y la cena del Señor. Porque según la historia, el capítulo 6 de San Juan no lo podía obviar, no lo podía ocultar. Tan claro como habla el capítulo 6 de San Juan sobre lo que es la Eucaristía, sobre lo que es el sacrificio, el cuerpo de Cristo. Y Cristo mismo lo dijo, por eso él no podía eso ocultarlo. ¿Verdad? Cortar, arrancar esa página del capítulo 6 de San Juan. Y oído, ojo católicos, mucho oído. Y esto díganselos ustedes a sus amigos, parientes, hermanos separados. Martín Lutero era amante de la Santísima Virgen María. Pero ahora, ya en el siglo XXI, los seguidores de él hoy son enemigos de la Santísima Virgen María. En sus orígenes, él, ¿ve?, era amante. También pidió que en el matrimonio hubiera también divorcio. Dígame usted si eso no es antimoral y antibíblico. Antimoral, ¿por qué? Porque el ser humano media vez se le suelte la rienda, hermano. El hombre nunca queda satisfecho. El hombre machista, el hombre soberbio, el hombre avariento, codicioso, el hombre con una pasión, con una, sabe, ¿verdad? El hombre siempre quiere más, no está contento, satisfecho con una sola mujer, con una sola esposa, y hubiera querido divorciarte a cada momento, a cada instante. Un problema, pues no nos conviene, separémonos, divorciémonos, o por tu camino, yo por el mío. ¿Y los hijos qué? ¿Y la Sagrada Escritura qué dice contra eso? Entonces, bien, introdujo el uso de la lengua popular en el culto.
y rechazó rotundamente el latín. Recordemos que la lengua o el lenguaje latín, el idioma latín, es el idioma universal de la Iglesia Católica. Es el idioma en el que el Papa pues correspondiente que esté en su momento en Roma, en el Vaticano, cuando se dirige al mundo, habla ese idioma latín porque es el idioma universal. Otras veces pues habla el idioma italiano, ¿verdad? Cuando se dirige al pueblo latinoamericano, pues como él es argentino, puede hablar en el español también. Pero Martín Lutero comenzó a dividir, a hacer que la gente, cada uno, incluso por ejemplo, fue el primero que, porque la primera Biblia, recordemos que la primera Biblia estaba en idioma latín y Martín Lutero la tradujo al alemán, y de ahí comenzó, hermano, a regarse una división tremenda, porque él dejó libre discernimiento, la libre interpretación de la Biblia, que cada quien la interpretar a su manera, a su gusto, a su antojo, y eso fue un veneno grave, como un virus. Usted sabe cómo es el virus, ¿verdad? El virus contagia. El virus, hermano, se riega por todos lados. Y eso fue lo que pasó. Bueno, para el protestantismo, para la división, para la rebelión, estuvo bien. Pero para la unidad de los cristianos, para el mantenimiento de la unidad de los cristianos que tanto anheló, pidió Jesucristo, pues eso fue el problema más grande, porque lo dividió Martín Lutero. Vamos entonces, continuemos. En la libertad del hombre cristiano, afirmó que la fe en Jesucristo solamente consiste en una limitada confianza en su misericordia, no a los sacramentos, no a las obras de misericordia. Eso no nos da la salvación. Solo la fe en Jesucristo, solo creer en Jesucristo. Según eso, debe aceptar a Jesucristo y asunto arreglado para ser salvo. ¿Y las obras de misericordia dónde quedan? Los sacramentos, ¿dónde quedan? La reconciliación, la penitencia, la confesión, la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Eso fue lo primero que él evadió. Bueno, entonces ya sabiendo, escuchando, conociendo tú los elementos, los temas fundamentales por los cuales él contradecía a la iglesia, lo voy a repetir pues te he olvidado. Número uno, ¿qué contradijo? El idioma latín, el celibato de los sacerdotes, el matrimonio. Él quería que hubiera divorcio. Negó los sacramentos, solamente aceptó el bautismo. Y dice acá la cena del Señor, pero usted ya sabe, en una forma anormal. Galletita, gaseosa. Y eso no puede ser la cena del Señor, porque en la cena del Señor hubo panes ácimos, no galleta. Los panes eran sin sabor, sin levadura. Y era vino, el puro vino del jugo de la uva, no fermentado con azúcar ni colorante, sino que el puro vino de la uva. Entonces estamos hablando que negó también el sacrificio, las misas por los difuntos. Que el Papa legislara, que el Papa dominara, que el Papa fuera la cabeza que dirigiera a los cristianos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar después
Por ejemplo, había un hombre llamado Juan Eck, uno de los más destacados teólogos de la época, en el año 1519. Pero este decía que Lutero había polemizado y lo llamó el agustino rebelde, porque era muy polémico con lo que había escrito, con lo que había dicho en contra de la iglesia. Agustino rebelde, porque recordemos que él era un seguidor de San Agustín. Su orden religiosa de sacerdote era agustino. Pero San Martín no se retractó, no quiso. Al contrario, radicalizó más su posición, afirmando la igualdad entre sacerdotes y laicos y la libertad de todo cristiano para interpretar la Biblia. La libertad de todo cristiano, interpretación de la Biblia personal. ¿Ve? Y que los laicos nosotros somos iguales a los sacerdotes. Claro, en un sentido, sí somos iguales a los sacerdotes. Son hombres como nosotros, son humanos como nosotros, carne y hueso. Pero cuando esos hombres se revisten, se ponen la estola, se ponen la casulla, hermano, ya no es un hombre normal, común y corriente como tú o como yo, como laicos, sino ya son ministros ungidos, consagrados por Dios para reconciliarnos con Dios, para darnos los medios de salvación a través de los sacramentos. Claro, eso él nunca lo quiso aceptar después y mejor se dividió. Entonces, ya estamos hablando del año 1519, hermano, que sucedió eso. Martín Lutero fue reconocido culpable. No se pudo proceder en contra de él. Pero él gozaba de una protección, fíjate bien, fue listo, inteligente. Por eso no se retractó. ¿De quién? Gozaba de un hombre llamado Federico, que era príncipe de Sajonia. Esto dio alas a Lutero, que llegó a negar el primado pontificio del Papa. Entonces, aquí empezamos a hablar que como cuando uno está mal, ¿verdad? Siempre va a buscar personas que lo apoyen, personas que a uno le den fuerza, donde uno se sienta acobijado, se sienta respaldado. Luego llegamos ya al año 1521, donde se excomulga de la Iglesia Católica a Martín Lutero. Y eso fue por el Papa León X. Fue el Papa que estaba en ese tiempo, ¿verdad?, pastoreando a la Iglesia Universal. León X lo excomulgó, es decir, lo sacó de la Iglesia Católica. Año 1521, que no te olvides. Ya es una fecha totalmente comprobada. Esto comenzó en el año 1514, 1515, 1517 y llegamos al año 1521. Para evitar la división del imperio, lo hizo el Papa. Pero Carlos V lo invitó para que aclarara su pensamiento. No hubo ningún resultado favorable. Algunos príncipes alemanes se pusieron del lado de Lutero para quedarse con los bienes de la iglesia, la ambición. Y este hombre, Martín Lutero, como andaba buscando apoyo, y apoyo del bueno, apoyo fuerte, los príncipes, los reyes, pero los reyes también querían su tajada. Posiblemente a los reyes, a los príncipes no les interesaba el papado, no les interesaba lo religioso, pero el oro sí, los bienes. En el año 1524, los campesinos se levantaron con armas. Fíjate, qué problema, qué gravedad hubo.
pidiendo reivindicaciones sociales y económicas, como siempre los campesinos, los pobres, pidiendo que se les tome en cuenta, que se les apoye más con la igualdad, que se les reconozca su trabajo. Sin embargo, ¿qué pasó? Los ricos, apoyados por Lutero, los vencieron y sometieron con la fuerza. Los sometieron a la fuerza. Ni modo. Una vez que los dominadores apoyaron a Lutero, era lógico que también Lutero apoyara a ellos, aunque se tratara de algo injusto. Vea, escucha, la palabra injusticia. Ni Lutero, que era un hombre sabio, inteligente, estudiado, se dio cuenta que estaba en contra de la justicia, y ni los príncipes ni los reyes tampoco reconocieron eso. Liberándose de la autoridad del Papa, cayó bajo el yugo de los príncipes para poder sobrevivir. En el año 1530, el emperador Carlos V citó a la conferencia de Augsburgo para recomponer la unidad. Él quiso, este emperador quiso volver a componer, que era el orden, ya no a la división, que no continuara la separación, la división, pero no tuvo éxito. Al contrario, se formó la Liga Esmalcalda, o Unión de los Ejércitos Protestantes, para luchar en contra del emperador católico. En el año 1546 murió Lutero, con la paz de Augsburgo. Año 1555 se aceptó definitivamente el hecho de la división religiosa. Mira hasta dónde hemos llegado. Al año 1555 se aceptó definitivamente el hecho de la división. Ya había muerto Martín Lutero, el año 1546. Y de ahí comienza, hermano, la división de las sectas. Ese tema lo vamos a dejar, ¿verdad?, pendiente para una próxima oportunidad de una nueva transmisión o un nuevo tema, ¿verdad? Así de que le damos las gracias a los hermanos que son fieles seguidores, puntuales a nuestras transmisiones de nuestros temas de apologética, defensa de la fe. Hay que defender la fe de la iglesia, la fe auténtica, aquella fe que el apóstol Pedro en su carta, ¿verdad?, capítulo 3, verso 15, dijo. Hay que estar dispuesto a dar razón, a dar respuesta de nuestra esperanza, respuesta de nuestra fe, con dulzura, con respeto, no con puño, no con pleito. Cuidado. Siempre mi intención es acompañarles y apoyarles en su crecimiento doctrinal, espiritual, pero también que usted también se enamore más de nuestra iglesia católica. Su amigo y servidor Marvin Corado les compartió este precioso tema. Bendiciones para todos.